Si has utilizado una computadora en los últimos 40 años, es probable que esta pequeña y molesta ventana emergente haya invadido tu pantalla sin descanso. Es McAfee, el programa antivirus más conocido y molesto disponible en el mercado. En la actualidad, alrededor de 500 millones de clientes confían en él para proteger sus computadoras de software maliciosos, y solo en 2020 generó cerca de 3.000 millones de dólares en ingresos. Ahora apuesto que estás pensando que el inventor de esa tecnología esencial fue probablemente el típico nerd TI, que ahora vive una vida privada y tranquila con sus muchos millones de dólares. Pero eso podría no estar más lejos de la verdad. John McAfee fue un pionero, inventor y un genio de la codificación integral. Sin embargo, llevó una vida tan increíble y extraña que su reciente obituario se parecía más a la trama de una película de acción que a la vida de un genio. Desde comenzar como un desválido, ganar cientos de millones de dólares, convertirse en adicto, fugitivo y postularse para presidente mientras huye de la policía. Y esto no es ni la mitad. Abróchate bien el cinturón porque estamos a punto de dar un paseo por la salvaje vida de John McAfee. Empecemos por el principio, allá por 1945. John fue un británico estadounidense nacido en una base aérea estadounidense en Gloucestershire, en Inglaterra. Su familia se mudó a Virginia cuando él era joven, pero su padre era un alcohólico y buscapleitos. Así que John no tuvo el mejor comienzo en la vida. Pero eso no le impidió desarrollar el amor por las matemáticas. Se destacó en la materia y finalmente se graduó en Roanoke College con una licenciatura en 1967. Luego estudió para convertirse en doctor en matemáticas, pero en 1968 fue retirado del curso. Mientras trabajaba como asistente de enseñanza, resultó que se había involucrado con una estudiante de pregrado a la que estaba asesorando, lo cual es un gran no para cualquier universidad de renombre. A pesar de que más tarde se casaron, el doctorado de John había terminado, por lo que decidió dedicarse a la programación. Mostró gran afinidad por el desarrollo de software, y su carrera comenzó a despegar. Consiguió trabajo en grandes empresas como General Electric, Siemens, Univac y Xerox. Alrededor de 1969 también fue contratado por la NASA para trabajar en el programa Apolo, lo que significa que ayudó a poner a Neil Armstrong en la Luna. Pero era una época en la que las empresas eran mucho más tolerantes con los empleados que usaban ciertos productos farmacéuticos prohibidos que en la actualidad. Y John estaba en todo eso. Cuanto más trabajaba, peor se volvía su dependencia del alcohol y las adicciones. Pero todo se volvió demasiado a principios de la década de 1980, después de que su esposa lo dejó. John tuvo un gran colapso mientras trabajaba para Omex y la empresa lo despidió rápidamente. Según John, esa fue la llamada de atención de su vida. Comenzó a buscar ayuda, se limpió y afirmó en entrevistas que no había bebido alcohol ni tomado una sustancia ilícita desde 1984. Aunque considerando las historias que estoy a punto de contarte, realmente lo dudo mucho. En 1986, John trabajaba como programador de computadoras en Lockheed Martin, la empresa aeroespacial y de seguridad que diseña sistemas de tecnología avanzada para empresas como la NASA. Estaba trabajando en un programa de reconocimiento de voz clasificado cuando un artículo en los periódicos llamó su atención. Se trataba de la espantosa propagación del Pakistani Brain, uno de los primeros virus informáticos del mundo. Cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarlo sería recibido por esta pantalla, que bloqueaba toda la computadora. Ahora, algunos de ustedes probablemente se estén preguntando, en una época antes de las conexiones generalizadas a internet, ¿cómo se propaga un virus informático? La respuesta era a través de disquetes. Para los niños de 12 y afuera, estos discos tenían solo 1.44 megabytes de memoria, aproximadamente lo mismo que 1 minuto y medio de un MP3, y se usaban para transferir datos de una máquina a otra, como una memoria USB pero con mucha menos capacidad. Ahora, este virus Brain funcionaba utilizando un fragmento de código autorreplicable que infectaba la computadora antes de reemplazar la sección de arranque de cualquier disquete insertado con una copia del virus. Si se insertaba en otra computadora, el programa se propagaría e infectaría cualquier disquete limpio que se le ingresara, tal como lo haría un virus con los humanos. Una copia finalmente llegó a los Estados Unidos y comenzó a extenderse como la pólvora. Para 1989 se estima que el Brain llegó a más de 100.000 computadoras, y la gente lo usó para apuntarse a lugares con enormes centros informáticos como universidades. Pero lo extraño de este virus es que el nombre y la dirección de su creador estaban en la pantalla principal y no destruía ni borraba ningún dato. Ahora, no soy un experto en tecnología, pero si crearas un virus con malas intenciones, ¿serías lo suficientemente tonto como para poner tu nombre real en él? Resulta que en realidad era un programa experimental diseñado por los hermanos pakistaníes Amjad Farooq Alvi y Basit Farooq Alvi, quienes no lo crearon para ser malicioso.
Estaba destinado a proteger algunos programas médicos en los que había estado trabajando de la infracción de los derechos de autor, y el código evitaba que las personas lo copiaran o compartieran sin su permiso. Desafortunadamente, esto creó accidentalmente la puerta de entrada al malware malicioso que vemos hoy en día, que retiene los archivos de las personas para pedir rescate en línea. En ese momento a John le pareció la mecánica del virus aterradora e interesante. Rápidamente descubrió cómo funcionaba el virus y creó un programa para neutralizarlo, antes de publicar la cura codificada en varios tableros de anuncios en línea para que la gente la usara de forma gratuita. La gente acudió en masa a las publicaciones y fue esto lo que le dio una idea. Sintiendo una oportunidad de negocios, puso en marcha McAfee Associates en Silicon Valley en 1987. Aquí desarrolló su código en un programa completo llamado VirusScan, que podía detectar, neutralizar y eliminar casi todos los virus antes de que causaran algún daño. Estaba a la vanguardia de la industria, pero no solo lo impulsaba las ventas o el dinero. John era un verdadero apasionado de concientizar a la gente sobre el software malintencionado, haciendo cosas como conducir una camioneta antivirus móvil y escribir un libro completo sobre el tema. Intencionalmente o no, el miedo a los virus que promovía impulsó las ventas del VirusScan por las nubes. En 1990 ganaba $5 millones al año. En 1992 salió en la televisión para advertir que 5 millones de computadoras podrían ser secuestradas por un virus llamado Michelangelo. Fue el primer susto de virus informático público y, como era de esperarse, hubo un gran aumento en las compras de McAfee. Con esto, John decidió hacer pública la empresa, haciendo que sus acciones valieran la increíble cantidad de $80 millones. Pero resultó que Michelangelo infectó unos pocos miles de computadoras como máximo, y el alboroto resultante empañó la reputación de John. Renunció como director ejecutivo en 1993 y luego fue expulsado por la junta directiva en 1994, vendiendo su participación restante en la compañía por aproximadamente $100 millones. Sin embargo, Intel compró McAfee por la asombrosa suma de $7.6 mil millones en 2010, lo que hace que los $100 millones de John parezcan pequeños en comparación. Pero a pesar de que Silicon Valley había terminado con John, John no había terminado con Silicon Valley. En 1994 fundó Tribal Voice, que diseñó el sistema de mensajería multimedia Powwow, una de las primeras redes sociales del mundo. Lo vendió en 1999 por otros $17 millones. Solo entonces decidió que era hora de tomarse un merecido descanso, aunque lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Compró 103 hectáreas de tierra en Colorado, construyó una finca y de la nada instaló de todas las cosas un retiro de yoga, con un costo total de $25 millones. En un giro extraño, pasó de emprendedor tecnológico a gurú de yoga, escribiendo no una ni dos, sino 4 guías sobre espiritualidad, además de hacer varios videos. Pero rápidamente se aburrió del yoga y de repente se obsesionó con el aerotrekking, la práctica de volar aviones livianos llamados trikes, a solo unos pies del suelo. Es un deporte peligroso, tan peligroso que en realidad se cobró la vida de su sobrino de 22 años y otro pasajero bajo la supervisión de John. La demanda civil resultante de $5 millones luego aterrizó en el hombro de John y no fue bonita, pero en lugar de abordarlo de frente, John planeaba liquidar sus activos y huir al extranjero, a algún lugar donde la sentencia no fuera válida. Sin embargo, no hizo una escapada limpia. En 2007 el colapso financiero lo golpeó duramente. Su casa de $25 millones en Colorado se hundió en valor y en 2008 se vendió por solo $5.7 millones. Aunque eso solo fue la punta del iceberg. Casi de la noche a la mañana, John perdió aproximadamente el 96% de su riqueza, dejándolo con un patrimonio neto de solo $4 millones. Quiero decir, todavía eso es mucho, pero luego admitió en varias entrevistas que tenía mucho dinero escondido en cuentas bancarias secretas. Por lo tanto, no fue una sorpresa que se mudara rápidamente a un complejo de $5 millones frente a la playa de San Pedro, Belice. En 2009, John profundizó en otra propuesta en marcha centrada en un nuevo y controversial campo llamado Quorum Sensing. Suena como un término de yoga, pero es el estudio biológico de la lucha contra las bacterias, no matándolas directamente, sino interrumpiendo sus vías químicas. John afirmó que las plantas a lo largo del Río Nuevo de Belice tenían propiedades para respaldar esta teoría, y estableció un laboratorio dentro de su complejo para probarlo. Estableció una empresa llamada Quorum X a principios de 2010 con la intención de producir antibióticos, pero todo fue una mentira descarada. La ciencia no tenía sentido y para octubre, los inventores vieron su loca aventura médica por lo que era y se retiraron. Muchos creyeron que era solo una fachada para algo más ilícito que estaba ocurriendo en los tubos de ensayo, y es por esta época en que John se fue a fondo, si pensabas que no lo había hecho ya. Temeroso de la corrupción y los gánsteres de Belice, John comenzó a construir su propia fuerza de seguridad, compuesta principalmente por delincuentes. Estaban fuertemente armados y eran leales a John, quien podía pagarles mejor que cualquier pandilla local. Junto a ellos también reunió un harén de mujeres jóvenes y vulnerables. Curiosamente, la más joven de todas tenía una sola cuarta parte de su edad, y para ese momento él tenía 65 años. Las entrevistas que estas mujeres dieron a los reporteros muchos años después fueron tan aterradoras que no puedo mencionarlas porque probablemente YouTube eliminaría este video. Basta decir que sus historias no son para cobardes.
Por esta época también empezó a jactarse en los foros rusos bajo el nombre de usuario Stuffmonger sobre sus experimentos con el MDPV, un componente químico que se encuentra en las sales del baño y que también es un poderoso estimulante. Publicó fotos de su laboratorio, instalaciones e incluso un complejo. No había duda que había incursionado en el lado oscuro drogado otra vez, y estaba a punto de empeorar. En 2012, las autoridades de Belice allanaron la estación de investigación biotecnológica de John después de que se infundieran rumores de que estaba utilizándolos para producir sustancias ilegales. Ahora, John afirma que fue abordado por el político local Anthony Rayburn, quien exigió una donación de $2 millones para su campaña. Cuando John se negó, el recinto fue allanado por 42 policías armados con perros y equipo antidisturbio. Confiscaron armas y sustancias que resultaron no ser ilegales y lo detuvieron durante 14 extenuantes horas antes de ponerlo en libertad. Pero ese fue solo el comienzo de los problemas de John. Por casualidad vivía a unas pocas puertas de Gregory Fall, un ciudadano estadounidense y propietario de un bar deportivo. John dijo que nunca hablaban, pero Gregory había presentado una queja ese año sobre los perros de McAfee, alegando que 3 de ellos habían atacado a turistas y que los residentes del complejo estaban asustando a los visitantes. Luego, ese mismo año, uno de los perros de John murió, aparentemente después de que varios de ellos habían sido alimentados con una tortilla envenenada a propósito. Al día siguiente se encontró el cuerpo de Fall y, sin ser demasiado gráfico, definitivamente no fue un accidente. Parecía que le habían dado un golpe al pobre chico. La policía intentó hablar con John, quien obviamente era una persona de interés, pero John estaba tan convencido de que lo estaban incriminando que se negó a abrir la puerta y se escondió en la arena en la parte trasera de su propiedad con una caja sobre su cabeza. Sí, un comportamiento totalmente normal e inocente allí. A pesar de que solo era una persona de interés y no necesariamente un sospechoso, John se dio a la fuga. Se disfrazó de vendedor ambulante andrajoso vistiendo ropas gastadas, sin bañarse y con dientes amarillentos. Cruzó ilegalmente la frontera hacia Guatemala, dejando atrás su vida, pero continuó publicando actualizaciones en su sitio web y Twitter profesando su inocencia. Incluso ofreció una recompensa de $25,000 por información relacionada con la muerte de Gregory. Mientras estaba allí, se puso en contacto con la revista Vice, que quería cubrir su historia, pero accidentalmente publicaron una foto de John con datos de ubicación, permitiendo que el gobierno de Belice lo rastreara. Las autoridades locales no tardaron mucho en extraditarlo a Belice para interrogarlo, y la cacería finalmente había terminado. ¿O no? Porque John, siempre genio, logró ponerse en contacto con su abogado y le pidió que presentara una apelación para que lo extraditaran a los Estados Unidos. El tiempo era esencial, por lo que mientras su abogado presentaba frenéticamente la apelación, John fingió un ataque cardíaco grave para ganar tiempo. La estrategia funcionó y John fue trasladado de regreso a Miami. El mismo vacío legal que había utilizado para salir de los Estados Unidos 4 años antes había funcionado a la inversa. John era un hombre libre, pero de aspecto culpable. En 2013 comenzó a restablecer su presencia en los Estados Unidos como una especie de celebridad. Decidió desafiar la mala imagen que los medios de comunicación hicieron de él, subiendo un video de parodia a YouTube llamado "Cómo desinstalar McAfee antivirus", que podría ser el video más loco de todo internet. Debido a que su nombre todavía estaba en el McAfee antivirus, la gente le enviaba miles de correos electrónicos preguntándole cómo desinstalarlo, a pesar de que no había estado involucrado con él durante 15 años. Entonces leyó sus quejas mientras encendía cigarrillos con billetes de $100, y era adulado por mujeres hermosas, les lamía los dedos de los pies y disfrutaba de sales de baño. Finalmente reveló cómo desinstalar McAfee antivirus, disparándole a la computadora. El mensaje era claro: John había vuelto y, al igual que el antivirus McAfee, sería imposible deshacerse de él. Ese mismo año regresó a Silicon Valley con otra empresa de nueva creación, esta vez para desarrollar productos que pudieran hacer invisible a cualquiera en la web, llamado Decentral. Luego, en 2014, comenzó a incursionar específicamente en la tecnología de teléfonos inteligentes y creó Cognizant, una aplicación que identificaba cuando las empresas estaban usando tus datos personales sin que lo supieras porque no leíste las letras pequeñas. Más tarde ese año, fue a DEF CON, una convención de piratas informáticos en Nevada, y advirtió a todos que no usaran teléfonos inteligentes, indicando que todas las aplicaciones estaban diseñadas para espiar a sus clientes. No estaba claro si Cognizant estaba incluido en eso, pero la profunda desconfianza de John por la industria de la tecnología sí. Después de encontrar trabajo con varias otras empresas de ciberseguridad, llegó el 2015. Y John decidió subir de nivel una vez más. ¿Qué hace a continuación un hombre aficionado a la tecnología, el yoga, el aerotrekking, el abuso de sustancias y la evasión policial? Si tu respuesta es postularse a la presidencia, estás en lo cierto. Encabezando el recién formado Partido Cibernético, lanzó su candidatura presidencial para las elecciones de 2016. Después de unos meses cambió de táctica y se pasó al Partido Libertario. Junto con los otros candidatos, el partido celebró su primer debate presidencial televisado a nivel nacional, y John quedó en segundo lugar en las primarias. Realmente parecía que había cambiado sus prioridades para mejor,
pero ese mismo año afirmó que podía escribir un código personalizado para que el FBI ingresara en el cifrado avanzado que protege el teléfono Apple de un terrorista buscado. Lamentablemente esta fue una mentira total que admitió que había cocinado puramente para la atención del público. Luego, unos meses después, en agosto, fue arrestado por conducir ebrio mientras estaba en posesión de un arma de fuego. Me pregunto si eso también fue para llamar la atención. A pesar de esto, en 2016 fue nombrado CEO de MGT Capital Investments, un holding tecnológico a la que rápidamente intentó cambiar el nombre a John McAfee Global Technologies. Mucha energía de narcisismo por aquí, ¿eh? Sin embargo, Intel, los ahora propietarios de McAfee Antivirus, afirmaron que todavía tenían los derechos sobre el nombre de McAfee. John no tuvo más opción que abandonar el cambio de nombre y en vez de eso, cambió el enfoque de la empresa a juegos sociales de ciberseguridad. Poco después de unirse, John incitó el drama aún más al afirmar que había explotado una falla en el sistema operativo Android de Google, que le permitía leer mensajes encriptados de WhatsApp. Envió teléfonos a los reporteros y luego les devolvió sus propias conversaciones de WhatsApp. La falla parecía real. Este fue un descubrimiento importante considerando que WhatsApp contaba con más de 1.000 millones de usuarios, uno que tenía el potencial de poner a la compañía de John en el mapa de la ciberseguridad. Sin embargo, resultó que había preinstalado malware en los teléfonos para hacerlo funcionar. Entonces no era realmente una falla, solo algo que había hecho para atraer más atención de los medios. La prensa lo destronó y la credibilidad de John recibió otro golpe. Después de eso volvió a cambiar el enfoque de MGT, esta vez a las criptomonedas como Bitcoin. Era otra área de ciberseguridad que le fascinaba tanto que habitualmente apostaba su reputación en predicciones de valor. En varios tweets afirmó que un Bitcoin valdría $500,000 para 2020 y llegó a prometer en televisión nacional comerse su propia carne de hombre si no era así. Luego dejó MGT para encabezar la puesta en marcha de criptomonedas LootsCore y trabajó junto con el proyecto Skycoin. Estaba tan obsesionado con las criptomonedas que en 2018 publicó un video en Twitter que mostraba cómo se hacía un tatuaje de Skycoin en la espalda. Si eso no es publicidad, no sé qué lo es. Aunque eso no fue lo más loco que publicó en Twitter. Él tuiteó más tarde ese año afirmando tener... Ahora déjame comprobar que tengo el número correcto en esto. Sí. 47 hijos genéticos. Alguien ha estado ocupado, pero su 2018 terminó allí. Ni de casualidad, porque ese junio lanzó otra candidatura a la presidencia. Se postuló nuevamente como libertario e hizo una campaña para un uso más extenso de las criptomonedas, aunque probablemente esta fue solo otra forma de volver a ser el centro de atención, ya que también estaba cobrando $105,000 por tweets a las empresas que deseaban promover sus monedas digitales alternativas. Qué mejor manera de atraer la atención de los medios que postularse a la presidencia, ¿no? También promovió una billetera de criptomonedas imposible de piratear llamada Bifty, que luego fue vergonzosamente pirateada. Titular tras titular, John parecía tener su dedo en cada pastel de criptomonedas, claramente ganando mucho dinero como lo hizo, y fue esto lo que llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos, más específicamente del IRS. Después de una breve investigación salió a la luz que McAfee no había presentado una sola declaración de impuestos desde 2014 hasta 2018. Supuestamente había ocultado enormes cantidades de ingresos de sus esquemas de criptomonedas, trabajo de consultoría y conferencias, pero no había pagado ni un centavo del impuesto de $4.2 millones. Fue acusado de evasión fiscal en enero de 2019 y decidió, una vez más, huir de las autoridades. Pero en lugar de quedarse tranquilo, John confirmó felizmente que continuaría su carrera para presidente mientras vivía en aguas internacionales en un yate privado. Luego se burló de las autoridades alegando que en realidad no había presentado una declaración de impuestos en 8 años porque, y cito, los impuestos son ilegales. Dudo que las autoridades lo vieran de esa manera. En julio de 2019 fue detenido en su yate en República Dominicana por ingresar al país con un suministro ilegal de armas y municiones. Esto habría asustado a la mayoría de la gente, pero John se lo tomó con calma y tomó algunas fotos de su no tan lujoso alojamiento en la cárcel, antes de ser liberado después de solo 4 días. Continuó evadiendo a las autoridades estadounidenses moviéndose mucho, burlándose de ellos con sus continuas actualizaciones en línea. Incluso cuando 2020 trajo consigo la pandemia de COVID-19, John siguió publicando, demostrando que todavía vivía en libertad. En un momento viajó a Noruega en un jet privado para hablar en un evento, y fue arrestado en el aeropuerto. Podrías pensar que fue porque había una orden judicial con su nombre, pero en realidad era porque llevaba ropa interior de mujer como máscara. Resultó que a pesar de ser la autoridad fundadora en virus informáticos, estaba contra el uso de máscaras para prevenir la propagación de virus biológicos. Y en cambio, estaba a favor de la inmunidad colectiva. A pesar del truco, finalmente fue liberado y continuó mostrando su estilo de vida de lujo en línea, como pasar el rato en una villa junto a una piscina y acelerar en una motocicleta de aspecto elegante. Pero entonces, inesperadamente, su vida de altos vuelos se vino abajo. En octubre de 2020, mientras abordaba un avión de España a Turquía, finalmente fue arrestado a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos por evasión de impuestos. Además de eso, su loco pasado de criptomonedas lo alcanzó, y también fue acusado de fraude y lavado de dinero por promover ciertas criptomonedas en una serie de esquemas de bombeo y descarga. Estos esquemas involucran a personas que inflan artificialmente el valor de un activo
activo para vender acciones compradas a bajo precio a un precio más alto, antes de deshacerse de todas sus acciones, hundir el valor y dejar a otros inversionistas sin nada. Se alega que John ganó más de 23 millones de dólares por su participación en estos esquemas, aún más dinero por el que no había pagado impuestos. Y para aquellos que se preguntan, el valor de Bitcoin nunca superó los $30,000 en 2020, muy lejos de los $500,000 pronosticados por John, pero hasta donde yo sé nunca filmó un intento de comerse su propia carne. Ese es el verdadero crimen aquí. John estuvo detenido en una cárcel española durante 8 meses, cuando en junio de 2020 llegó el veredicto. La Audiencia Nacional Española había autorizado su extradición a Estados Unidos para enfrentar todos los cargos. Si era declarado culpable, podría haber enfrentado una sentencia máxima de 20 años en prisión. Tendría 95 años antes de que lo liberaran. Fue entonces cuando John tomó una decisión inesperada, y unas horas más tarde su cuerpo fue encontrado en su celda. Su abogado afirmó que se había quitado la vida, una última actitud de desafío contra el gobierno de Estados Unidos. Pero el drama no había terminado. Varios de los tweets de John declararon que si esto sucedía mientras estaba en la cárcel, de la misma manera que el deshonrado financiero estadounidense Jeffrey Epstein, no sería por sus propias manos. A pesar de que una autopsia confirmó que sí, las teorías de la conspiración comenzaron a aparecer a la izquierda, a la derecha y al centro, afirmando que el gobierno había asesinado a John. Para echar más leña al fuego, 30 minutos después de su fallecimiento, se publicó en su página de Instagram una gran letra Q negra sobre un fondo blanco, la tarjeta de visita de QAnon. Estos teóricos de la conspiración creen extrañamente que el expresidente Trump está librando una guerra secreta contra una red global de depredadores demócratas caníbales, adoradores de Satanás, y aparentemente John estaba en la lista. Entonces, espera, ¿quién fue? ¿El gobierno? ¿QAnon? ¿O un truco de John solo para mantener a los medios adivinando? Dejaré que los locos de la conspiración se enfrenten en los comentarios más abajo. Entonces recapitulemos. Fue una leyenda de la ciberseguridad tremendamente exitosa y que rompió moldes, y que se volvió demasiado excéntrica para que Silicon Valley la manejara. Pero su vida también estuvo arraigada en controversias, acusaciones y cosas tan oscuras que no me permiten hablar de eso. Al final del día no hay duda de que la vida de John McAfee e incluso su desaparición fue absolutamente salvaje, aunque tengo la sensación de que su legado probablemente aparecerá otra vez. ¿Crees que John era un héroe o un villano? Házmelo saber abajo en los comentarios. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.